general. ¿Qué es interpretar? ¿Quién me puede responder? ¿En qué consiste la interpretación? A ver, Marlene Soria. A ver, Oscar. Buenas noches, doctor. Hola, hola Marlene. Marlene, No podía no se preocupe, ¿qué es la interpretación? interpretar según mis palabras, Ujú. es, por decir, no sé, reconstruir, no sé, algún hecho, algo así. Ya, pero no estamos, digamos, con la idea clara, pero vamos a ver ahorita con usted también. A ver, Marlene, dígame lo siguiente. Dígame lo siguiente. Eh, ¿Qué es lo que interpretamos? ¿Qué se interpreta? ¿Cuál es el objeto de la interpretación? Eh, mm, Porque evidentemente se puede interpretar un hecho, ¿no es cierto? Usted si ve una pelea, va a interpretar conforme a lo que usted ha visto y conforme a su experiencia y a lo que usted ha visto, ¿no? Pero los sí. abogados, ¿qué interpretamos? Además de los hechos. Mm, eh, A ver, ¿alguien que le pueda ayudar a Marlene? Mientras Marlene también puede responder, no hay problema. Interpretamos las normas, doctor. Interpretamos la ley, doctor, la ley. Exacto, muy bien, Gabriel, muy bien, Galo. Doctor, también podría ser dar nuestra versión de lo que estamos percibiendo y lo que estamos leyendo o lo que estamos escuchando. Exacto, está muy bien. Entonces, nosotros debemos conocer y debemos ser claros que la interpretación de una norma, porque lo que los abogados hacemos es interpretamos normas, evidente también los hechos, porque los hechos se subsumen en la norma, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que interpretar. Entonces, ya vamos a comparar. Sí, Doctor, sí, con carácter previo, disculpe una consulta. dígame. ¿Cuál es la diferencia entre la interpretación constitucional y la interpretación de la Constitución? No, es lo mismo. Es lo ¿Es lo mismo. mismo, doctor? Sí, ahorita vamos a ver exactamente eso, lo vamos a responder en unos minutitos. Gracias, doctor. ¿Ya? Sí. Bueno. Vamos a empezar con las diapositivas. Voy a compartir pantalla. Las diapositivas van a estar en el eCampus. Y ya no se preocupen. Estoy grabando esta clase, pero en realidad voy a subir la clase que mejor grabe de los 5 cursos, es la que va a subir. Deme un segundito, tenía ese problema. Ahora sí, está en pantalla completa, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, sí, muchísimas doctor. gracias. Bueno, aquí vemos el concepto de interpretación, como ustedes ya lo han dicho, es la aplicación de una norma general, porque todas las normas jurídicas son generales, las que se aplican, ¿no? Y a un caso concreto, para resolver un caso concreto. Se llama orgánica o auténtica cuando es emitida por los jueces, porque esa es una vinculante, además es una interpretación vinculante. Porque siempre se hacen la burla cuando hablan de nosotros los abogados y nos dicen que donde hay 2 abogados hay 3 interpretaciones, ¿no es cierto? Cada abogado tiene una interpretación. Claro, es una exageración, ¿no? Pero eso es evidente. No se olviden ustedes que en todo proceso judicial, por eso hablábamos en el tema 2, me parece, sobre las clases, perdón, en el tema 1, sobre las formas de resolver conflictos, ¿no es cierto? Y decíamos, bueno, hay formas híbridas, hay la autocomposición, la heterocomposición, bueno, y la heterocomposición es un proceso.
Ahí se va a solucionar un conflicto, ¿ya? Penal, civil, comercial, minero, agroambiental, en un proceso administrativo. Se va a solucionar un conflicto. Para eso sirve el proceso. No sirve para más bien agrandar un conflicto, no es para solucionarlo. En materia penal, para solucionar con la sanción al responsable de un hecho si es que se prueba conforme a derecho. ¿No? ¿Y cómo se sanciona? Con pena de cárcel o no, o se lo absuelve y se da una solución al conflicto. Entonces, en ese conflicto hay dos partes, ¿no? Y la interpretación de la norma la hacen las dos partes. Para una parte, la norma se debe interpretar en este sentido. Para la otra parte, en este sentido. Pero al final el que decide es el juez. Al final el que decide es el juez. Esa es la interpretación auténtica. Y luego tenemos la interpretación no vinculante, que es la interpretación que pueden hacer los doctrinarios del derecho. Y los doctrinarios del derecho influyen a su vez en las leyes también, ¿no? Lo que estudian los grandes estudios del derecho, se pone en una ley, se pone en la jurisprudencia, ¿no? Entonces, tenemos que la interpretación la pueden realizar los jueces, los doctrinarios, pero todos los abogados podemos interpretar y todas las personas podemos interpretar una norma. ¿Cuáles son los elementos de la interpretación? Que vamos a verlas rápidamente porque ustedes la pueden leer, está en su libro, está también en el eCampus, en un artículo de la UNAM de México, ¿no? Dice Savigny, este gran tratadista, dice, ¿no? La interpretación se basa en la interpretación gramatical, la interpretación lógica y la interpretación histórica. A eso se le suma luego la interpretación teleológica. Entonces, la interpretación tiene varios elementos o clases de interpretación: lógica, gramatical, histórica, sistemática y teleológica. Sistemática también luego la ciencia del derecho adiciona este elemento a la interpretación, ¿no? Y debemos recordar, como nos dice la jurisprudencia constitucional, que al vivir en un estado constitucional de derecho, ¿no?, hay una exigencia de fundamentación en las resoluciones. Toda resolución debe ser fundamentada. Y por lo mismo, la participación de los abogados debe ser también fundamentada. Entonces, esa fundamentación, cuando se trata de la aplicación de una norma, debe ser la interpretación de una norma explicada para que las partes entiendan cómo esa autoridad llega a determinada conclusión. Y ahí va la importancia de la interpretación de la norma. En el tema anterior nosotros veíamos principios, derechos, garantías, ¿no? Ustedes ya tienen una base de eso, han hecho trabajos. Y lo que vamos a hacer luego es seguir haciéndolo. Y ahora vamos a la interpretación, y a la constitucional específicamente. Entonces, verán ustedes que es muy importante. A ver, vamos a la interpretación gramatical. Nuestra Constitución nos dice, de manera preferente el Tribunal Constitucional interpretará la voluntad del constituyente, nos dice, a partir de sus resoluciones, reglamentos, no sé, y el sentido literal. Entonces, la interpretación más básica que tenemos es la gramatical, darle sentido a una norma conforme las palabras que tiene, ¿no? Luego tenemos la histórica,
lo que también nos dice la Constitución. Nos dice la voluntad del constituyente mediante sus resoluciones, documentos. Entonces, queridos casi colegas, la interpretación histórica es importante. Pero esa interpretación histórica también tiene, y esto debemos tomarlo en cuenta, no solo la voluntad del constituyente, que es muy importante, sino también de las normas que han sido anteriores a esta norma. Es decir, doy un ejemplo, el habeas corpus estaba en constituciones anteriores a la constitución vigente del año 2009. Entonces, a veces hay que ir a esa norma para ver qué ha cambiado, cuál es el sentido, por qué ha cambiado esa norma. Doy un ejemplo. El habeas corpus no contemplaba de manera expresa la protección del derecho a la vida. La acción de libertad sí. De manera expresa digo porque el habeas corpus siempre ha protegido la vida, la integridad personal de una persona. Entonces, ¿por qué ha hecho eso el constituyente? Esa es interpretación histórica, claro. Porque lo que ha querido era darle más valor al derecho a la vida. Entonces tenemos la interpretación histórica. Considero que es muy importante la interpretación sistemática. Una norma no debe ser interpretada, tampoco la Constitución, ni ninguna otra, de manera aislada. Porque si nosotros solo analizamos el artículo, y en un artículo puede haber varias normas, una norma de ese artículo, y no la analizo conforme a las otras normas circundantes a esa norma, puedo tener una equivocada versión, una equivocada interpretación de la norma. Entonces, la interpretación sistemática implica, esta norma la interpreto con las normas circundantes, ¿ya? Y además, luego con el resto de normas que están dentro del mismo compilado legal, digamos, con el Código de Procedimiento Penal. Y luego, no solo con esa norma, sino con las normas que tengan que ver con esa normativa, amplío mi interpretación a esas normas. Y más allá todavía, siempre a la Constitución Política del Estado. Siempre vamos a buscar el sentido de una norma en base a la Constitución y en base a los principios constitucionales. Y ahora no solo hasta la Constitución, ¿no es cierto? ¿A dónde más tengo que acudir para interpretar una norma? Tratados y convenios internacionales. Tratados y convenios. Exacto, a los tratados en materia de derechos humanos. Entonces vean ustedes que la interpretación sistemática es una interpretación, un elemento de interpretación muy importante. La interpretación teleológica, que implica saber cuál es la finalidad de la norma. La finalidad de la norma, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué busca esa norma? Eso debemos ver. Y por último, la interpretación lógica, que obviamente eso es darle un sentido a la norma, que obviamente tiene que ser lógico, ¿no? No algo que sea arbitrario y lógico. Esos son los elementos de interpretación que ustedes los deben tomar en cuenta. Ahora, a la pregunta que nos hacía el compañero respecto a qué diferencia hay entre interpretación constitucional e interpretación de la Constitución. Nada. Se llama constitucional porque se da, como dice aquí, el objeto de la interpretación es la Constitución en la interpretación constitucional. ¿No? Pero obvio, una ley se puede interpretar desde una perspectiva de la Constitución y se debe hacer siempre así. Entonces, el objeto de la interpretación. Los doctrinarios del derecho constitucional dicen, ¿qué diferencia hay entre interpretación y interpretación constitucional? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo primero, la norma, digamos.
Pero la interpretación sistemática, la histórica, la gramatical, es lo mismo para las normas no constitucionales como para las normas constitucionales. Es lo mismo. No hay otro, no es, y cuando quieran interpretar la Constitución, hay la interpretación científica, digamos. No. Son los mismos elementos que para una interpretación ordinaria se utilizan para la interpretación de la Constitución. Pero el objeto de la interpretación constitucional es la Constitución. Otra diferencia, otro aspecto diferenciador de la interpretación constitucional, como han debido poder leer, es que la Constitución es fundadora de un sistema jurídico, ¿no? La Constitución es la base del desarrollo legislativo, la base del ordenamiento jurídico. Entonces, a mí me parece que esa es una diferencia muy grande, ¿no? Porque la Constitución siempre, si es la fundadora de las leyes, ¿no? Doy un ejemplo, del debido proceso, 115, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? Debido proceso. Vámonos al artículo 30, numeral 11, si no estoy equivocado, de la ley del órgano judicial, principios de la jurisdicción ordinaria, debido proceso, que será entendido por juzgar a una persona conforme a las leyes y a las normas aplicables a cualquier otra persona en una situación similar. Aplicando con la verdad material, también otro principio, que consiste la verdad material en aplicar el derecho conforme a las pruebas y a los hechos del caso en el que se va a aplicar. Entonces, de la Constitución va bajando. Es la norma que funda el resto de la normativa. El sujeto que realiza la interpretación, dice, de aquí yo tengo, esto lo dice la doctrina, no lo digo yo. Entonces, dice el sujeto que realiza la interpretación, que en el caso de Bolivia, el Tribunal Constitucional Provincial es el máximo intérprete de la Constitución. Y aquí sí yo tengo un criterio que eso no sería un aspecto diferenciador, porque el Tribunal Constitucional también analiza el resto de la normativa. Cuando resuelve un caso de acción de libertad, de amparo, acción de inconstitucionalidad, le da un sentido a la norma. Entonces, pero la doctrina nos dice que el sujeto que realiza la interpretación es diferente, ¿no? Luego, siguiendo con los aspectos diferenciadores, tenemos la supremacía constitucional, entendida como la autolimitación en el desarrollo e interpretación de las normas constitucionales. Obvio, ¿cómo voy a interpretar una norma, a partir de la Constitución? Nunca voy a interpretar la Constitución a partir de una norma infraconstitucional. Sí podré hacer a partir del bloque de constitucionalidad del Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo. Ahí sí podré interpretar la Constitución, porque, ¿por qué? Y ahí dicen, ahí siempre surgía, ¿no? Allá el 2010, cuando empecé la maestría inconclusa, que la tengo hasta hoy día, no termino mi tesis, el 2010 decían, ¿no? Es una barbaridad. ¿Cómo la Constitución está por encima de todo? ¿Cómo van a estar los tratados por encima de la Constitución? Claro, estábamos nuevitos, ¿no? O sea, los docentes que nos enseñaban derecho constitucional a partir de la Constitución de 2009, que había sido aprobada había sido estrenada el año anterior. Obvio, ¿no? Obvio, no teníamos el conocimiento todavía. Entonces los docentes decían, es una barbaridad. Pero no faltaban docentes muy buenos que decían, a ver un ratito, ¿quién está permitiendo que esos tratados se apliquen de manera preferente sobre la Constitución en caso de derechos humanos? La Constitución.
Artículo 256, artículo 13, parágrafo cuarto de la Constitución. Entonces, si la Constitución abre esa puerta, obviamente que se está interpretando de manera favorable y se está aplicando de manera preferente ese pacto, pero porque la Constitución le lo permite. Un ejemplo de la supremacía constitucional, y es una regla básica de interpretación que les va a servir siempre, es que los derechos, lo favorable a las personas, ha de ser interpretado de manera extensiva, amplia. En cambio, las competencias de las autoridades, por ejemplo, la competencia para allanar una casa, para qué sé yo, para someter a privación de libertad a una persona, siempre esas competencias que son en contra de los derechos fundamentales se va a interpretar en sentido estricto, o sea, restrictivo. Siempre escuchaba a los abogados antes que decían ampliando lo favorable y restringiendo lo odioso. Eso es precisamente, ¿no? Eso es algo que siempre nos va a ayudar a interpretar una norma. Cuando se trate de derechos fundamentales, voy a darle una interpretación amplia. Cuando se trate de competencias de las autoridades, sentido restrictivo. Y otro aspecto que para mí tampoco es diferenciador, pero la doctrina lo consagra de esa manera, es que la interpretación de la Constitución va a ser sistemática. Sí, pero en las normas también, ¿no? En otras normas también es una interpretación sistemática. ¿Quiénes tienen legitimación para interpretar la Constitución? Los jueces constitucionales. En Bolivia, magistrados del Tribunal Constitucional, vocales constitucionales, jueces de garantías. Cualquier juez también va a interpretar la Constitución al aplicar un caso concreto. No solo de la Constitución, sino de la Convención. Los senadores, los diputados, los doctrinarios y cualquier persona, como habíamos señalado, con la única diferencia que la vinculante es la emitida por el Tribunal Constitucional. Los principios de interpretación constitucional, el principio de unidad de la Constitución, ¿no? Se interpreta como un todo, la Constitución, de coherencia, siempre intentando dar coherencia entre las normas, de la funcionalidad, de la eficacia integradora, buscando siempre que las normas tengan una eficacia de lo que se pretende, ¿no? O sea, tengan una eficacia en su aplicación. Ninguna norma, ustedes eso lo deben saber, ninguna norma, ni constitucional, ni legal, está ahí de adorno. Está ahí porque tiene que cumplir con un fin. No hay normas de adorno para que quede más bonito, digo, no. Cada norma tiene su finalidad. Indubio pro libertate, que es lo que les decía, ¿no? Lo favorable, pro homine, pro trabajador, siempre favor debilis, protegiendo al débil. El principio de duración de la Constitución, que obviamente siempre se va a dar que la Constitución, por la cláusula pétrea en Bolivia, el 411, el Código de la Constitución Política del Estado, la Constitución tiene que durar en el tiempo. Y la interpretación tiene que ir en ese sentido. Principio de respeto al régimen político consagrado en la Constitución, obviamente. Nuestro Estado tiene sus características esenciales y esas características no pueden ser desconocidas al momento de interpretar la Constitución. Hay que respetar el régimen político de la Constitución. Estos elementos de interpretación que están en la doctrina también están en nuestras normas, ¿no? Vamos a dar dos ejemplos, después tenemos más, ¿no? Pero vamos a dar solo dos ejemplos. La Constitución Política del Estado, artículo 196, parágrafo segundo, señala que el Tribunal Constitucional, al interpretar, aplicará la voluntad del constituyente, eso es interpretación histórica, de acuerdo a sus documentos, actas y resoluciones,
así como el tenor literal del texto, interpretación gramatical. Vámonos al artículo 2 del Código, esto es de la ley del Tribunal Constitucional, ¿no? Dice, el Tribunal Constitucional, voluntad del constituyente, ya sabemos, ¿no? Tenor literal del texto, ya también está en la Constitución. Asimismo, podrá aplicar la interpretación sistemática. La interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales. Interpretación desde la Constitución e interpretación teleológica, según los fines establecidos, ¿no? También se interpretará de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos, cuando prevean normas más favorables. Vean ustedes, se considerarán como parte del ordenamiento constitucional. Vean ustedes, esa es interpretación favor débilis, interpretación favorable, y es interpretación a partir de la convención, ¿no? La ley nos da ciertos elementos que nos ha señalado la doctrina, pero la jurisprudencia constitucional también, esta sentencia, la 1414-2003, y un montón, ¿no? No es la única, nos habla de, como criterios de interpretación, principio pro homine, principio de favorabilidad, ¿no? Del control de convencionalidad, caso Hellmans versus Uruguay de la Corte Interamericana, ¿no? Control de convencionalidad, que es un principio de interpretación, ¿no? Y la misma sentencia nos habla de la progresividad, la aplicación directa de los derechos, de celeridad, de no formalismo, de la prevalencia del derecho sustancial sobre la forma. Yo interpuse una cesación que salió en Correo del Sur hoy, creo que hoy o ayer. Un detenido preventivo tiene 2 sentencias condenatorias, 2. No están ejecutoriadas. Está 3 años detenido preventivo. A mí me contrataron el año pasado, en noviembre o diciembre. En un caso para hacer la apelación restringida y en otro ya prácticamente para hacer conclusiones en el juicio porque ya estaba terminando. Y resulta que está 3 años detenido preventivo. Ignoro por qué los abogados no plantearon en su momento cesaciones. Es muy difícil sacar a una persona acusada de delitos como él de contenido sexual, abuso sexual en este caso. Entonces, resulta que lamentablemente se ha contagiado COVID en el penal de San Roque, COVID-19. Y yo planteo cesación a partir del 239.1, en su segunda vertiente del procedimiento penal, que dice cuando nuevos elementos tornen conveniente que se debe aplicar una medida menos gravosa, ¿no? Tornan conveniente. Cuando nuevos elementos demuestren que tornen conveniente. En ese entendido, ¿qué me observa la otra parte? Me dice, no, señores, él se ha equivocado. ¿Cómo va a aplicar el 239.1? Si hay una norma específica, el 239.5, que dice por enfermedad grave. A ver, vamos a dar una lectura al 239.5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave. Sí. Podría aplicarse esa norma. Pero por la forma, ¿vamos a poner en riesgo el derecho a la vida? O sea, van a decir, no, vuelva a presentar por el 239.5 para que analicemos. ¿Eso estará conforme al principio de prevalencia del derecho sustancial o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Me deberían haber rechazado la cesación o me deberían haber concedido la cesación? Por ese argumento de que estaba mal planteada por la forma. Si interpretamos
la norma literalmente, claro, ¿no? O sea, claro, se ha equivocado, ¿no? Enfermedad grave. Pero, si se rechaza por ese motivo, está yendo a una formalidad. ¿Para qué? Para que vuelva a presentar, plantee por el 239.5 y ¿qué? Me van a aceptar, ¿no? Entonces, hay que interpretar las normas viendo la prevalencia del derecho sustancial, en este caso derecho a la vida, versus a la forma. Las formas están para llevar adelante los derechos, pero cuando las formas obstaculizan un derecho, se deben, si se quiere, relajar un poco esas normas. No al contrario, ¿no? No se deben relajar las normas, más bien en contra de los derechos fundamentales. Muy bien. Y ahora, todo ese bagaje doctrinario de interpretación, etcétera, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para todo en derecho, ¿no? Debemos conocer, eso es la base de cualquier abogado, la interpretación que haga de las normas. Y para que el Tribunal Constitucional ingrese, a la revisión de que si la interpretación realizada por el juez ordinario ha sido correcta o no, se ha denominado la interpretación de la legalidad ordinaria por la jurisprudencia constitucional. El Tribunal Constitucional nos ha dado requisitos. ¿Ya? ¿Qué es la interpretación de la legalidad ordinaria? A ver, pónganse que no me hubieran dado la cesación. ¿Por qué? Porque decían, no, lo que pasa es que tenía que aplicar el 239.5 y no el 239.1. Entonces yo hubiera planteado en apelación, hubiera dicho, señores, eso está mal. Está violando la regla de interpretación favorable, interpretación sustancial en contra de la formalidad y poniendo en serio peligro el derecho a la vida. Agotada la vía ordinaria, si los vocales no me daban la razón, amparo constitucional o incluso acción de libertad por violación del derecho a la vida. Y en ese amparo yo tenía que explicar por qué reglas de interpretación los jueces o vocales no han tomado en cuenta. Y a partir de eso, ¿qué derechos constitucionales se han lesionado? ¿No? Esta sentencia dice lo siguiente. Los órganos de la jurisdicción ordinaria, jueces, vocales, magistrados del Tribunal Supremo, deberán sujetar su labor interpretativa a las reglas admitidas por el derecho. ¿No? Esto es la interpretación, dice, al tenor de la norma, gramatical, con base en el contexto, sistemática, en base a su finalidad, teleológica, los estudios preparatorios de la ley y la historia, interpretación histórica. Como ven ustedes, lo que estamos hablando que la doctrina tiene, la ley tiene, la jurisprudencia también contiene, nos está diciendo, ¿no? Los jueces tienen la obligación, cuando interpretan una norma, de aplicar estos principios, estos elementos de interpretación. Y los requisitos son... Sí. ¿Acaso no se podía plantear la cesación de las medidas en el artículo 239, inciso segundo, doctor? Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva. Siga leyendo. Detención preventiva siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo o de la detención. En este caso había ya plazos superabundantemente ya, doctor, desplazado, ¿no? No, no, primero que usted no sabe el caso en concreto, ¿no? Pero no, esa norma que usted está utilizando es novísima, es con la ley 1173 y el 239.2
se refiere a que ahora cuando te detienen, establecen un plazo de duración. Digamos 3 meses. Al vencimiento del plazo se supone que te tienen que dar la libertad. No les voy a comentar, en este caso no había eso. No había un plazo determinado, eso también es ilegal, pero no es el caso, no era aplicable esa norma. ¿Ya? Vamos a continuar. Tengo otro caso que, es más, ese caso lo van a resolver ustedes. Ese es el trabajo. Lo que usted está hablando ahorita es el trabajo que tienen en el iCampus. ¿Ya? Que es una barbaridad. Y voy a volver, ya he planteado acción de libertad y lo voy a volver a hacer. He planteado como 5 apelaciones, lo voy a hacer porque es una barbaridad lo que están tergiversando la ley, precisamente están interpretando de manera absolutamente arbitraria la norma que usted está diciendo ahorita, ¿no? Pero ustedes van a hacer precisamente ese trabajo de interpretación porque es una barbaridad. No les doy más datos porque tienen que ustedes interpretar la norma. Ya, ¿cuáles son los requisitos? Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, ilógica o con error evidente. Pero yo tengo que identificar qué reglas ha interpretado, qué reglas, perdón, de interpretación no ha tomado en cuenta, no las ha aplicado o las ha aplicado mal. Ya saben cuáles son las reglas. Sistemática, teleológica, lógica, histórica, cualquiera de ellas. Yo tengo que explicar y decir, este señor ha interpretado arbitrariamente o con error evidente. ¿Por qué? Porque ha violado la interpretación gramatical, por esto. Ha violado la interpretación sistemática, no ha visto cuál es las otras normas. La teleológica, cuál es la fundamentación, la finalidad de la norma. Y como segundo requisito, a partir de esa errada interpretación, de no haber tomado en cuenta elementos de interpretación que tenemos ahí, ¿qué derechos o garantías constitucionales ha violado? Y tengo que establecer cómo esa errónea interpretación ha generado la violación del derecho mediante lo que la doctrina denomina nexo de causalidad, ¿no? Porque es la única manera, no cualquier interpretación puede ser tomada en cuenta por el tribunal, sino aquella que viole algún derecho. En este caso, por ejemplo, que les daba el ejemplo, podría ser el derecho a la vida. En serio riesgo a la vida por una interpretación errada, que gracias a Dios no se ha dado. Los vocales le han dado la libertad. En los dos casos, no era el mismo caso, es decir, en un caso le han dado, en el otro caso también. Y eso es algo muy importante, ¿no? El derecho a la vida es lo más importante. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a practicar un poquito, un par de ejemplos de interpretación. Lean el 316 que está en pantalla, numeral segundo o inciso segundo, y yo les cuento el hecho. En una audiencia de medidas cautelares en Santa Cruz, a la cual no pude asistir, estaba aquí en Sucre, se instala la audiencia y la juez de la causa señala, a ver un rato, observa la imputación, dice, esta imputación tiene estas deficiencias, señora fiscal, tiene 48 horas para subsanar su imputación. Y la audiencia no se lleva adelante, se suspende por ese motivo. Y la parte contraria plantea una recusación contra la juez. Y dice, la juez ha manifestado su opinión sobre el proceso. Porque ha dicho que la imputación estaba mal. La juez les rechaza la recusación, porque en una recusación, el procedimiento establecido para la recusación es que se le presenta al mismo juez. Y el juez resuelve, admite o no. Haga lo que haga, sube esa resolución para su revisión
a los vocales. Los vocales, conociendo la recusación, señalan a audiencia sin notificar a la parte ni nada a la parte contraria. Van 3 testigos y dicen, sí, evidente. Evidente. Esta juez, dicen, esta juez se ha manifestado su opinión sobre el proceso. Y los testigos acreditan aquello. Ahora bien, ese es el hecho. Y aplican esta norma, ¿no? Por tanto, la causal del inciso segundo del 316, la causal de recusación, se encuentra acreditada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se ha interpretado correctamente la norma? Doctor, una consultita. Sí. ¿No es el primer paso que se sigue, doctor? Antes de la recusación, ¿no se plantea primero la excusa del conocimiento del juez? No, la excusa es un instituto diferente. La excusa es de oficio, el juez se excusa. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que estamos analizando es la norma. Exacto, doctor. Sobre el ejemplo en sí, yo considero de que hay una interpretación muy tergiversada de aquello, muy subjetiva además, no objetivamente demostrable, que en rigor a este numeral 2 del artículo 316 requiere, es decir, que conste además documentalmente, ¿no? Aquella manifestación extrajudicial, ¿no? Acerca de esa tendencia. Por lo tanto, yo pienso que no al lugar, ¿no? No al lugar aquello que han planteado. Ya. Usted ha dicho algo muy importante. A ver, usted nos dice que conste documentalmente. En el caso específico que les daba el ejemplo, ¿consta documentalmente? No menciona eso, doctor. No, claro, porque yo les he dado el caso tal cual, no estoy, o sea, han ido testigos. ¿Consta documentalmente? No consta documentalmente, doctor. A eso me iba. No es objetivamente demostrable. No vayamos a lo demostrable. La ley que te pide para acreditar esta causal, otras no, dice documental, otras pueden ser probadas con cualquier elemento de prueba, testifical. En este caso conste documentalmente es lo que establece estrictamente la norma. Ya, exacto. Entonces, ¿qué elementos de interpretación los vocales hubiesen realizado, o sea, no hubieran tomado en cuenta? Boris Cabrera. Sí, doctor. A ver, recuérdanos cuáles son los elementos de interpretación que estamos viendo. La interpretación sistemática. Ya. Gramatical. La gramatical. La gramatical. Lógico, histórico. Histórica, lógica. Muy bien, gracias. Gracias, Boris. Ahora, ¿cuál de esos elementos de interpretación hubiesen inobservado estos vocales? Porque eso es lo que tenemos que explicarle al Tribunal Constitucional, a los jueces constitucionales. Yo tengo que explicarle y decirle, miren, estos señores se han basado en testigos. Cuando la ley claramente dice que conste documentalmente. Entonces, han inobservado la interpretación. ¿Qué clase de interpretación? Gramatical, doctor. Gramatical, para empezar. Aquí dice clarito, documentalmente. Y los vocales dicen testigos. Eso no es documental, eso es testifical. Entonces vamos a un diccionario
Porque de eso se trata. Para los gramaticales tengo que ir a ver qué significa la norma en un diccionario y pues veré qué significa documental. Y si en algún país del mundo documental es lo mismo que testifical, pues colgamos la toga y ya no somos abogados. Entonces, ¿cómo es posible que si dice documentalmente, ellos prueben con testigos? Ahora bien, esa es la interpretación gramatical. Le diré, en mi amparo diré, señor jueces constitucionales, vocales constitucionales. La interpretación gramatical, documental, papito, significa documento. Haciendo una interpretación amplísima, podríamos decir ya una grabación, ya. Pero un testigo, muy bien, ya vamos por la gramatical. Vamos a otras, a ver. ¿Por qué la ley para esta causal de recusación? Porque hay varias, 11 causales de recusación. ¿Por qué la ley para esta recusación ha puesto que conste documentalmente? ¿Ustedes por qué creen que la ley ha puesto esto? ¿Cuál era la finalidad de esta ley? ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Para que exista pruebas. Claro, pero el testigo también es prueba. Pero es una prueba documental, doctor. Claro, pero ¿por qué necesitan una prueba documental? ¿Por qué en este caso necesitan una prueba documental? Para explicar precisamente lo que la doctora o la jueza haya dicho. No, olvídense del caso en sí, la ley es en general. La ley es en general, ¿no es cierto? ¿Por qué el legislador, cuando ha hecho esta causal de recusación, ha dicho, cuando sea de la manifestación extrajudicial, vamos a poner como requisito que conste con una prueba documental? ¿Por qué ha dicho eso el legislador? ¿Cuál creen que es la finalidad? Para hacer valer la voluntad del constituyente. No. A ver, hay una finalidad. Doctor, yo creo que la finalidad es darle objetividad material a esa prueba, ¿no? Más que la subjetividad, qué sé yo, de los testigos, ¿no es cierto? A criterio, bueno, testificales pueden incluso dar falsos testimonios, ¿no? Exacto. Entonces, yo diré, no han tomado en cuenta la interpretación teleológica de la norma. ¿Por qué la norma ha puesto específicamente que conste documentalmente? Porque busca asegurar que esta norma no sea utilizada de manera abusiva por las partes, porque facilito, ¿no? Me consigo, como dice su compañero, 2 testigos y digo, el juez estaba chupando y ha dicho que no, que va a fallar a favor del otro. Y listo, me saco al juez de encima. Entonces, la ley pone un ratito. Esto tiene que probarse documentalmente. No con testigos, porque los testigos, como dicen ustedes, pueden pues mentir. Ahora bien, ¿la juez se ha manifestado extrajudicialmente? No, doctor, en absoluto, porque bueno, lo ha hecho precisamente en el proceso que se ha manifestado, ¿no? Exactamente. Entonces tampoco concurre esto, manifestado extrajudicialmente. Estaba en una audiencia. Entonces, vemos aquí nosotros que obviamente esa interpretación es absolutamente errada de esos vocales de Santa Cruz. Planteamos el amparo, nos concedieron la tutela y bueno, vamos a ver, justo después vino la pandemia y veamos cómo resuelve el Tribunal Constitucional y cómo resuelven los vocales. De nuevo, para mí no hay lugar a dudas. ¿O ustedes tienen alguna duda que está mal la interpretación? Puede ser que ustedes me digan, no, doctor, sí, a ver, la palabra, esta interpretación sí han hecho bien, tal vez, puede ser. Pero hay que fundamentar.
Tienen que decir, a ver, explíqueme cómo diablos lo judicial se vuelve extrajudicial y cómo diablos lo documental se vuelve testifical en su interpretación. Perdón, un segundito. ¿No? Muy bien. Entonces, les doy este ejemplo para que ustedes entiendan cómo hay que hacer ese trabajo de llevar la interpretación de la legalidad ordinaria. Vamos a otro, del mismo artículo, pero es otra causal. ¿Ya? El artículo 316 del procedimiento penal, ahí no había puesto el inciso, ahorita les digo. Tener amistad íntima es el numeral 11. No, ahí me olvidé poner el numeral 11, perdón. El artículo 316, inciso 11, dice como causal de excusa o de recusación, tener amistad íntima que se exteriorice por frecuencia de trato con alguno de los interesados o de las partes. ¿Ya? O sea que el juez, la autoridad judicial, tiene que tener amistad íntima, pero que se exteriorice por frecuencia de trato. Yo en esta causal no tendría con nadie porque no me reúno frecuentemente con mis amigos. Ya, con alguno de los interesados o de las partes. Muy bien. Esta norma tiene que ver con el 317, que nos explica quiénes son los interesados. A los fines del artículo anterior, del 316, se consideran interesados a la víctima y al responsable civil, y también a los abogados y mandatarios. ¿Ya? A ver, ¿quiénes son interesados entonces en un proceso? ¿A quiénes se considera interesados en un proceso? A las partes, doctor. Las partes, doctor. No, pero ya, esto nos está diciendo, no, además, ¿quién? A ver, no solo las La partes. víctima y el responsable civil, doctor. ¿Quién más? El abogado y los mandatarios. Ah, por favor, somos abogados. Tenemos que leer la norma. Aquí está leer. O sea, si les pregunto quiénes son los interesados y esta norma está diciendo quién es, leamos toda la norma. No nos quedemos en la víctima, ¿no es cierto? Aquí está diciendo quiénes son los interesados. La víctima, el responsable civil, los representantes de la víctima. Puedes tener un representante, una institución, no sé, los abogados y los mandatarios. Entonces, ¿quiénes son interesados en un proceso? Obvio. Yo soy abogado defensor de una persona, tengo interés en ese proceso, obvio, no personal, sino como abogado, pues a mí me interesa que me vaya bien, ¿no? O que voy a querer perder. Muy bien. Siendo así, volvemos al 316, numeral 11, inciso 11, que yo me había olvidado poner. Tener amistad íntima con alguno de los interesados o de las partes. Muy bien. Ahí está en pantalla, les doy el caso. Un vocal tenía una amistad muy íntima con un abogado en un proceso. Entonces yo planteo la recusación y digo, señores, el vocal de apellido tanto tiene una amistad más que íntima. Aquí están las fotos, cómo se reúnen, etcétera. Han publicado en Facebook. Tienen un interés, perdón, tienen una amistad con frecuencia de trato. ¿Con quién? Con el abogado de una institución pública. No voy a decir cuál. De una institución pública. Bueno, no me dan curso a la recusación.
y me dicen, hay una amistad íntima, sin embargo, el abogado no es parte, solo es abogado de la institución. Claro, solamente firmó la querella, la denuncia, participó en el juicio, firmó todos los memoriales. Evidente, en representación de la institución. Entonces, dice, ¿no? Dice, él es solo abogado. Solo es abogado él. Está cumpliendo su trabajo. Entonces, esta ley, ¿qué dice? Dice amistad con alguno de los interesados. Ese abogado que trabaja en esa institución pública, ¿se considera legalmente interesado o no? Sí, doctor. ¿Por qué? Lo menciona claramente, dice ahí abogado, doctor. Se considera interesado. Entonces, la interpretación que han hecho del 316, ¿está bien? Que digan, no, él es solo abogado, entonces no es interesado. Está mal, doctor. Está mal, doctor, está mal. Bueno, eso habría que decir al Tribunal Constitucional, porque esto llevamos en amparo y fuimos al Tribunal Constitucional y no nos dijeron nada, no nos dieron la razón, no nos concedieron la tutela. Ojo, el Tribunal Constitucional, evidente, ¿no? La interpretación que da el Tribunal Constitucional es vinculante. Pero no, eso no quiere decir que no siempre tenga la razón, ¿no? Hay veces que no tiene la razón. Y no ha dado ninguna interpretación de esto, ¿no? Siempre se sale por la tangente cuando hay cosas que son tan sencillas, creo yo. O sea, a ver, ¿es interesado o no es interesado? Es interesado. Entonces, si tiene amistad íntima, ¿cómo van a decir? No, solo trabaja ahí. A ver, la parte será la institución, pero su abogado es pues interesado. Y en este caso, ¿qué reglas de interpretación se violarían? La literal. Interesado, dice. Bueno, y la sistemática. Si interpretamos el 316 con el 317, nos está diciendo, pues, quiénes son interesados. Siendo así, estimados, casi colegas, siendo así, es evidente la interpretación sistemática. Está en otra norma y le está explicando esa norma. Se considerará interesados a los fines del artículo anterior, o sea, solo hay que leer, ¿no es cierto? A los abogados. En ese sentido, es que nosotros tenemos que llevar eso en un amparo, en una acción de libertad, ya se verá en qué acción. ¿Cuál es la regla de interpretación que no ha sido tomada en cuenta por el juzgador? Yolanda, esa pregunta, ¿procede el delito de prevaricato? Yo soy defensor de varios jueces, he sido defensor de varios fiscales, y considero que el delito de prevaricato, si bien no cualquier error se puede tomar como prevaricato, porque si no, no tendríamos jueces, ¿no es cierto? Pero para decir que hay prevaricato, la doctrina, no en Bolivia, la doctrina en el exterior nos dice, y la jurisprudencia, que yo debo haber invocado al juez cuál es la interpretación correcta. Es decir, le debo haber dicho al juez, señor juez, usted está aplicando esa norma y la aplicación correcta es esta. Y si él no hace caso,
ahí sí podría haber un prevaricato. Pero para que exista prevaricato, en realidad, tiene que haber un dolo acreditado fehacientemente, porque es un delito doloso, ¿no? Entonces, no todo error es prevaricato.